Me alegro muchísimo que puedo estar de nuevo con ustedes y vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. La última vez quedamos en el mar de Galilea y precisamente en ese contexto estamos. Jesucristo estaba cruzando el mar de Galilea en uno de esos barcos que pertenecían a Pedro y a sus hermanos para cruzar el mar de Galilea, para ir al otro lado, a la orilla este, para quedarse allí durante un tiempo y disfrutar también de un poco de descanso. Pero es precisamente que en ese trayecto, en esa travesía, se desencadena una tormenta fortísima que lleva a los discípulos realmente a temer por su propia vida. Y todavía nos acordamos seguramente de ese grito desesperado: Señor, ayúdanos, nos estamos hundiendo. Y el Señor pues se levanta en medio de ese barco y lo que es muy sorprendente es que Él habla directamente al viento y al mar y termina relatando el Evangelio de Marcos que había una gran bonanza, una gran tranquilidad. Esto hay que verlo en el contexto inmediato, porque muchas veces nosotros nos concentramos en la historia sin tomar en cuenta lo que hay alrededor. Pero es muy interesante lo que viene ahora, porque uno puede pensar, ¿y por qué Jesús habla al viento? ¿Y por qué manda al viento y, y a esa tormenta? Y yo creo que la respuesta la encontramos en lo que sigue inmediatamente después, en el capítulo 5. Bueno, originalmente en los evangelios no había capítulos y por eso con esa división a veces también dividimos las historias y las hacemos un poco inconexas, pero es muy interesante lo que viene después y lo que viene después realmente tiene que ver con Satanás y con sus huestes. Y creo que no hay que tener mucha imaginación, sino simplemente hacemos uso del contexto para darnos cuenta lo que ocurre en la última parte del capítulo 4 está conectado con el capítulo 5. Detrás de esa tempestad había más que inclemencias meteorológicas, eso también, pero había un intento realmente de perjudicar seriamente el ministerio de Jesucristo. Vamos a leer del capítulo 5, los versículos 1 al 20, perdón, del capítulo 1 al, del en Marcos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Y dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Señor, pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra también tu bendición para nuestro bien. Amén. Pues esto es una de las historias ciertamente más escalofriantes de todo el Nuevo Testamento. De esta expulsión, no solamente de un, sino de muchos demonios de un hombre, también cuentan dos de los otros tres evangelistas sinópticos. Entonces, el que más detalles nos da en este caso es el Evangelio de Marcos. O sea, Marcos nos lo cuenta con todo lujo de detalle. Ahora, antes de mirar los diferentes versículos, vamos a hacer algunas reflexiones previas. Nosotros en nuestro mundo vivimos entre dos extremos. Por un lado, hay aquellos que les gusta mucho negar la existencia del diablo y de sus demonios, como eso simplemente fuera un invento que se hacía hace mucho tiempo, realmente una forma de pensar que no tiene nada que ver con el hombre moderno, que lo sabe mucho mejor, que el diablo no existe y lo de los demonios es simplemente pues una invención mitológica de gente muy primitiva en el pasado. Por otro lado también hay aquellos que muestran un excesivo interés en la existencia de Satanás, y vemos precisamente en nuestros tiempos que el ocultismo y el interés por todo lo que es misterioso en el sentido de que pueda tener algún fenómeno como una posesión demoníaca, suscita también un interés, y esa gente también tiene sus seguidores. Pues al diablo le gustan ambos extremos. Durante mucho tiempo en Europa caímos en el primer error, pues era muy común esa idea de Jesús, del diablo con cuernos y con rabo, lo teníamos en muchas de las ilustraciones de la Edad Media. Y ahora, como acabo de decir, la situación ha cambiado. Es raro que en algún programa de la noche, pues, alguien no se dedique a ese tema del ocultismo. Bueno, hay espiritistas hasta debajo de las piedras. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre todo esto? La Biblia no niega, por supuesto, la existencia de Satanás. La Biblia cuenta con su existencia como algo muy real.
Y esto fue precisamente una de las razones por las cuales Jesucristo vino. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, leemos uno de los versículos más reveladores en este sentido. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y bueno, una muestra de ese poder la tenemos precisamente en esta historia que acabamos de leer. Este pasaje, estos versículos no tienen la intención de causarnos temor o miedo o de engrandecer el poder de Satanás, ni muchísimo menos. Él tiene poder, sí, pero acabamos de escuchar de 1 de Juan capítulo 3, más poder tiene Jesucristo y precisamente ha venido él con la intención de deshacer las obras de Satanás. Por lo tanto, el creyente, esto es la buena noticia de entrada, no tiene por qué temer al diablo y a sus acechanzas de ninguna manera. Jesucristo le ha vencido, le ha derrotado y el diablo lo sabe. Lo que acabamos de escuchar es la historia más detallada y completa en cuanto a echar fuera demonios de una persona de toda la Biblia. Nos situamos en la zona geográfica, en la región de los Gadarenos. Esto está al este del mar de Galilea. Bueno, hasta el día de hoy, en la orilla este del mar de Galilea, prácticamente no hay ciudades. Bueno, de hecho, no hay ciudades. Es una zona desértica y lo fue así también hace 2000 años. Y es la razón por que Jesucristo quería ir allí precisamente porque no había mucha gente y estaba seguro que yendo allí, pues encontraría con un poco de tranquilidad. Y nos damos cuenta que obviamente como comitiva de bienvenida hay una tempestad y nunca mejor dicho de 1000 diablos. Eso está detrás indudablemente de lo que ocurre. Esto, para decirlo así, era el preludio de lo que iba a venir y lo que se escribe aquí en el capítulo 5. Es muy importante y lo reitero de nuevo que no perdamos de vista este contexto que nos explica lo que está pasando. Esto era casi como si el diablo intenta hacer un ataque preventivo y obviamente, como dice 1 de Juan 3:8, fracasa en el intento. Ahora vamos a quedarnos un poco con las diversas partes de este acontecimiento. Y primero hablamos de ese encuentro chocante de Jesucristo y los demonios, lo que tenemos en los versículos 2 al 7 y también el versículo 9 que nos habla de esto. Ahora, hablamos primeramente un poco de los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Pues los demonios son ángeles caídos. Son aquellos ángeles que en su momento se quedaron con el diablo cuando él hizo la gran rebelión en el cielo. Pues al final ellos acaban siendo sus siervos, y esto es lo que la Biblia llaman los demonios o los espíritus malignos, los espíritus malos. Tenemos un relato de esa historia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 4 dice, cuando la Biblia habla de ese acontecimiento de la rebelión de Satanás, y su cola, bueno, aquí estamos hablando en el contexto del dragón en el cielo, que es símbolo del diablo, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo
y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, incluso aquí se nos dice aproximadamente el número de los que siguieron, que era la tercera parte de los ángeles. Vamos a ser realistas, y el que lee la Biblia es realista. La Biblia nos habla muy claramente de la posibilidad de que una persona sea poseída o dominada por uno o por varios demonios. Esto es un hecho. Otra cosa muy distinta es que hoy en día hay muchos farsantes que pretenden ser poseídos o que montan un espectáculo, pero de eso no estoy hablando. Estoy hablando de la auténtica posibilidad de una posesión demoníaca. Y obviamente aquí se nos está presentando un cuadro que no deja ni la más mínima duda en cuanto a este hecho. Se ha dicho durante mucho tiempo que eso de la posesión demoníaca realmente era una forma como esa gente, los evangelistas, se expresaron dentro de su mundo todavía muy limitado en cuanto a sus posibilidades, porque hoy, claro, tenemos la psicología, la psiquiatría, la medicina ha avanzado mucho y claro, hoy sabemos que estos trastornos tienen su explicación completamente natural. Las cosas no son así, porque ya en los tiempos de Jesucristo había gente que sabía hacer la distinción muy bien entre un trastorno psicológico y una posesión demoníaca, entre un cuadro médico y algo que no tiene explicación médica. No hay que olvidar que uno de los 4 evangelistas era Lucas, y aunque Lucas, por supuesto, no estaba a la altura del conocimiento médico de hoy, en el Evangelio de Lucas, sobre todo, nos damos cuenta que Lucas distingue perfectamente entre lo que es enfermedad y lo que es algo causado por una causa sobrenatural, en este caso, demonios. Quiere decir que los evangelistas sabían perfectamente la diferencia entre ambas cosas. Ahora, vamos a ir poco a poco. En el versículo 2 dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Bueno, el evangelista Lucas, de hecho, añade que nadie se atrevía a andar por aquel camino. O sea, esto era peligroso. Ese hombre era un peligro para todo el mundo. Y Jesús va precisamente allí a donde nadie quiere ir. Nadie en su sano juicio hubiese buscado precisamente este sitio. Jesucristo no tiene ningún problema al respecto. Se encuentra con un hombre, bueno, el evangelista Mateo habla de 2, esto no es ni muchísimo menos una contradicción, porque puede haber perfectamente 2, pero el otro obviamente queda en segundo plano. Posiblemente ni siquiera fue liberado por los demonios, posiblemente huyó, no lo sabemos, simplemente la Biblia no nos lo dice. Y ellos viven en cuevas, ahí hay cuevas, es una zona bastante montañosa y hay estos refugios, para decirlo, naturales. Y nos damos cuenta ahora en lo que sigue, en los versículos 2 al 7 y en el versículo 9, que no voy a leerlo de nuevo, ya lo hemos leído, que encontramos aquí como mínimo 5 síntomas que distingue esa persona de un enfermo, por ejemplo, un enfermo mental o un enfermo que tiene algún trastorno psicológico o psiquiátrico. 5 cosas nos llaman la atención, o 6 incluso. En primer lugar, tiene fuerzas físicas extraordinarias.
El versículo 3 dice que nadie podía atarle. Le intentaba atarle, el versículo 4, con grillos y con cadenas, pero los ha hecho pedazos una y otra vez. O sea, esto, desde luego, no es normal. Y por lo tanto, aquí no estamos hablando de una simple persona con un trastorno mental. Esto es mucho peor realmente. En segundo lugar, vemos en el versículo 5 que ese hombre, aparte de eso, pues tiene unos ataques de rabia tremendos. Dice el versículo 5 que algunos los había herido con piedras. O sea, estamos hablando de un auténtico peligro aquí. En tercer lugar, vemos una desintegración o división de su personalidad a primera vista. O sea, había voces que hablan desde ese hombre desde adentro. Dice versículo 6 y versículo 7, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El hombre corrió a ver a Jesús, pero luego quería retirarse. O sea, vemos aquí una obvia división en cuanto a la personalidad de ese hombre. Fui atraído por Jesús, pero a la vez le repugna. En cuarto lugar, nos damos cuenta que hay una resistencia en ese hombre a cosas espirituales. Dice el versículo 7, Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué había hecho Jesucristo? Pues nada, aún su mera presencia dilataba ya que allí había un rechazo. O sea, los demonios no aguantan ni siquiera la misma presencia de Jesucristo, aunque él aún no había hecho nada. Luego, tienen conocimientos sobrenaturales. Esto es el quinto punto. Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Además le dice, le certifica ese hombre a Jesucristo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, esto es una teología correctísima. Y esto me lleva a decir, lo he dicho muchas veces, que entre los demonios no hay ateos. Bueno, más todavía, leemos en Santiago capítulo 2, 19, pues esas frases donde dice Santiago que lo que tenemos aquí es realmente una, una expresión de un demonio que sabe perfectamente a lo que ha venido Jesucristo. Sabe perfectamente que sus días, su tiempo está contado en este sentido. Bueno, esto son las características que tenemos. Tienen que reconocer los diablos que su destino está en mano de Jesucristo. Ellos tienen que obedecerle, quieran o no. Y esto es un hecho. Ahora, lo que viene a continuación en los versículos 7 al 13 es el más detallado, para decirlo así, exorcismo que tenemos en la Biblia. Jesús echa fuera a estos demonios. Y nos damos cuenta aquí de una cosa, esto no depende de ninguna manera de ritos y prácticas, de rezos, de fórmulas mágicas, de objetos que se usan para ejercer un poder más grande. Bueno, es todo esto, los hombres intentando imitar poder espiritual se han inventado. Jesús no usa nada de esto. Por cierto, tampoco luego sus apóstoles. Lo primero que vemos en el versículo 8 es establecer un hecho. Jesús le dice simplemente, sal de este hombre, espíritu inmundo. Punto. Esto es una frase, además una frase sencilla.
Nos damos cuenta de una cosa, aunque haya diablos mil, como cantamos en este himno famoso de Martín Lutero, aunque haya diablos mil, tienen que obedecer. Una palabra es suficiente para minar su supuesto poder. Los demonios tienen que obedecerle en cualquier momento. Y esto es un pensamiento muy consolador realmente. Mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Y una cosa que también es muy importante para nosotros, particularmente para los creyentes. Los demonios tienen miedo a Jesucristo. Y esto es la razón por la cual nosotros no tenemos que tener miedo a los demonios, porque Cristo vive en nosotros. Ellos le temen a Él y por lo tanto también a nosotros. Ellos saben perfectamente, y esto lo desprendemos de las palabras que le dirigen a Jesucristo, o mejor dicho, este hombre por influencia de los demonios, saben que un día Jesucristo los juzgará juntamente con aquellos que rechazan a Jesucristo. No hay futuro para el diablo y sus huestes. De la misma manera como no hay futuro para aquellos que rechazan a Jesucristo. Leemos en el versículo 9, le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Nos enteramos aquí que hasta los demonios pues tienen nombres, tienen personalidad, son personas, y esto sí, no tienen cuerpo. Por eso, como en esa historia, en el caso de una posesión auténtica, pues se buscan un cuerpo para hacer daño. Una legión en los tiempos romanos era una unidad militar de entre 5 a 6 mil personas, 5 a 6 mil soldados romanos. No estoy seguro si esto lo tenemos que aplicarlo de una forma literal, pero que obviamente el texto mismo lo dice, dice que somos muchos. Bueno, si llegan a 5 o 6 mil, no lo sé, pero por eso él lleva este nombre. Y ahora pues viene el final algo sorprendente de esa historia, lo que leemos en los versículos 10 a 13. Es la historia de los demonios y los cerdos. Pues indudablemente, si esto se aplica hoy en día, pues los ecologistas y los grupos de protección a los animales pues tendrían bastante problemas con esta historia. Pero de paso aprendemos una cosa que es muy importante antes de entrar a desglosar lo que ocurre. Obviamente, para Jesucristo tienen mucho más valor las personas que las cosas o los animales. Y eso tal vez cabe recordarlo en nuestro tiempo, donde se diviniza y se personifica objetos y animales. Hay una diferencia y las personas son más importantes en todos los sitios. Y creo que esto cabe recordarlo en un tiempo donde a cada mariposa, y yo me encantan las mariposas, y cada avispa se da más protección por las leyes que tenemos en nuestros estados actuales que a los niños antes de nacer. Jesús, Dios que lo ha creado, valora a los hombres, a las personas, de forma mucho más alta que las cosas o los animales. Ellos no quieren dejar la región, esto es lo que expresan los demonios, e ir al abismo, este lugar donde luego quedan recluidos. Lo que los demonios quieren es hacer daño a las criaturas de Dios. Pero es interesante, ahora no intentando desglosarlo de todo lo que esto pueda significar,
Pero lo importante para nosotros es que no pueden hacer nada sin el permiso de Jesucristo. Esto, por cierto, lo vemos también en la historia de Job. El diablo tiene que pedirle permiso. Lo vemos, por ejemplo, en la historia de la tentación de los discípulos a la hora de detener a Jesucristo, donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido a zarandearos. ¿Vale? O sea, él tiene que pedir permiso. Quiere decir que para aquellos que le pertenecemos a Dios, Satanás no puede hacer lo que le da la gana, de ninguna manera. Y finalmente, aprendemos en esto que Jesucristo, sin que Él nos dé ninguna razón, aquí no lo tenemos ninguna, y es vano especular por qué Jesús lo hace, pues no lo sabemos, Él no nos lo dice. Pero ciertamente lo que tenemos aquí es una excepción. Jesús les permite buscarse otro lugar. En este caso, los gadarenos. ¿Por qué? Pues puede, para que darle también a los gadarenos, a los cerdos de los gadarenos, una muestra del poder divino. Esto es posible. Para castigarlos a los gadarenos es posible. No lo sabemos, porque la Biblia además no nos lo dice y por lo tanto no vamos a especular. Ahora, si leemos el versículo 13, dice, y luego Jesús les dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Bueno, por cierto, estos cerdos no eran de judíos, obviamente, sino más bien los que guardaban los cerdos allí lo hicieron para el gobierno de Roma, porque los romanos, igual como en España, pues valoraron mucho un jamón. Y obviamente, como los judíos no tocarían cerdos, los guardarían, pues había personas destinadas particularmente a hacer ese trabajo que fue considerado realmente una vergüenza para suministrar carne de cerdo al imperio romano y a sus soldados. Bueno, aquí dice, el hato se precipitó en el mar, bueno, estamos hablando del mar de Galilea, por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Tengo que confesar que en uno de nuestros viajes a Israel, nuestra familia, bueno, Úrsula, yo y nuestro hijo, íbamos a lo largo de esa parte este del mar de Galilea y realmente, por lo menos hoy por hoy, solamente hay un lugar donde nos podemos imaginar que los cerdos entraron en el agua de esa manera. Es bastante impresionante. Si estás ahí y ves esas rocas, si te imaginas que ahí hay unos cerdos que luego van para abajo, aquello debería haber sido un espectáculo realmente impresionante. Pero esto obviamente no queda sin consecuencias, porque dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y a raíz de esto, la gente de la zona, bueno, no solamente habían sufrido una pérdida económica muy importante, esto es una cosa, pero habían además sufrido algo que es mucho peor, una ceguera espiritual que no les dejaba ver más allá de los hechos, se quedaban con su pérdida económica, pero no se daban cuenta de que ellos mismos iban a estar perdidos sin realmente apreciar el ministerio de Jesucristo y recibir el perdón de sus propios pecados. Jesucristo siempre causa división
la división entre la luz y las tinieblas. Hay corazones abiertos y hay corazones cerrados. Cuando el evangelio es proclamado, siempre hay diferentes respuestas. Ahora, hay dos peticiones distintas. Una es aceptada y la otra denegada. Vamos a mirarlos. Primeramente, la denegada es la del hombre sanado, porque ahora vemos que ese hombre está en sus cabales, pues hay un cambio tremendo y completo. Y este hombre, y lo leemos en el versículo 18, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Raras veces los evangelios nos cuentan la conducta de personas después de haber sido sanada. Normalmente siempre tenemos lo de antes. Pero aquí vemos a ese hombre que antes se comportaba, y nunca mejor dicho, como un auténtico demonio, sentado, bien vestido, mentalmente normal y además lleno de gratitud, y tiene solamente un deseo: quiere estar con Jesús, quiere ir con él. Y nos hubiésemos podido imaginar que Jesús le dice, pues sí, vas a poder venir conmigo y cuenta, cuando yo hable también te voy a dejar la posibilidad de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero no es así. Cristo salva del pecado, de miseria, de cautiverio. Pero en este caso, Jesús tiene otro plan para este hombre. Y eso también es cierto. Él quiere ir con Cristo, pero Cristo no le deja. Y le dice, no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Tu campo de misión no será el mundo, no vas a ser uno de mis apóstoles, no vas a ir conmigo, no me vas a acompañar a Jerusalén. Lo que tengo yo para ti es que vuelvas a casa y cuéntales lo que Dios ha hecho. No tienes que estudiar teología. Cuéntales simplemente lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esto fue el plan y la comisión, también una gran comisión para este hombre. A veces deseamos estar en cierto lugar porque pensamos que podríamos servir mejor al Señor, pero el Señor no nos deja. Especialmente cuando somos recién convertidos, pues nos queremos comer el mundo, queremos decirle y proclamar por los cuatro costados y por todo el mundo, por los cuatro vientos, que Jesús nos ama y que Jesús salva. Y a veces Dios nos dice, no, tu lugar está en tu casa y con tu propia gente. Y te puedo asegurar, mi querido hermano, mi querida hermano, que esto es a veces el campo misionero más duro de todos. Tu propia casa, créemelo. Es muy importante de nuestro testimonio en el hogar y entre los nuestros que nunca se diga de nosotros que somos santos fuera de casa, pero que dentro de casa nos servimos para el testimonio cristiano. A veces es más fácil proclamarles a otros y callarse a tu propia gente. Jesús aquí dice lo contrario. Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Luego no sabemos lo que iba a hacer de este hombre. La Biblia se calla, pero sí hay un comentario más. Dice, se fue, versículo 20,
y comenzó a publicar en Decápolis. Bueno, aquí estamos hablando de toda una provincia casi romana. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban, porque este hombre era notoriamente conocido. Se fue a casa, pero luego en casa no se queda, por todo Decápolis. Decápolis era una región pagana, ahí no había judíos. Y de esa manera, pues ese hombre muy probablemente se convierte en el primer misionero entre los suyos. Eso también es quedarte en casa, quedarte entre tu gente, quedarte entre aquellos que tienen tu trasfondo. No todo el mundo es destinado para ir hasta los fines de la tierra. A veces el mandamiento del Señor es dar testimonio a los tuyos, a la gente de tu entorno, de tu pueblo, tal vez de tu provincia, porque ellos también necesitan escuchar. Y luego hay otra petición que en este caso es concedida, y para ver esto vamos a volver atrás a los versículos 14 al 17. La gente de la región, al darse cuenta de lo que había pasado, le ruegan a Jesucristo de salir de allí. Dice el versículo 16, les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerros, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Terrible. Tienen el Hijo de Dios entre ellos. Tienen el gran privilegio de que Jesús pisa una zona que realmente no estaba bajo jurisdicción judía. Y lo único que se les ocurre es ver sus pérdidas materiales, los problemas que esto había causado, pero no ven lo que hay detrás. Es un gran privilegio porque tienen al mismísimo Hijo de Dios entre ellos y no lo ven, ni lo aceptan, ni lo comprenden. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando hace muchos años, cuando todavía se podía hacer cosas también en Madrid sin pedir permiso a todo el mundo, evangelizamos en la zona en el centro de Madrid. Y estábamos en una acera, frente a una tienda. Por supuesto, no bloqueamos la entrada de la tienda, o sea, todo el mundo además podía pasar libremente, pero al cantar y al predicar, el dueño de la tienda salió. Y obviamente lo que estamos haciendo no era ilegal, por lo menos en aquel entonces, por lo tanto no había sentido llamar a la policía, y ese hombre estaba asustado al escucharnos hablar del Evangelio. Era para él un pensamiento aterrador. Posiblemente pensaban que éramos de alguna secta rara. Y nos dice, por favor, les ruego, lo dijo varias veces, todavía había al hombre por delante, les ruego, por favor, váyanse a otro sitio, incluso si quieren yo le pago un dinero, pero por favor, váyanse de aquí. Y cuando me pasó esto, tenía que pensar en ese episodio. Quieren que se vayan. Quieren que se vaya Jesucristo y sus discípulos. Y verdad, esto es una gran tragedia, que hay personas que están dispuestos a cambiar el Hijo de Dios por los puercos, porque les importan más los puercos y los cerdos que el Evangelio. Hay gente que valora sus bienes terrenales más alto que la presencia de Jesucristo y su salvación. Y exactamente lo mismo ocurre también hoy en día, que no nos quepa duda. Y esto es algo terrible. Es algo terrible cuando nos damos cuenta que la gente que actúa así es simplemente ciega de la realidad espiritual. Ha llegado el día de su salvación, pero ellos no quieren saber nada de ese tema. El único que se salva en esa zona es un endemoniado.
Cuando la gente se da cuenta que Dios no es un Dios que les ofrece ventajas materiales, pierde el interés y cuando ven que incluso sus bienes materiales pueden sufrir pérdidas, peor aún. Qué cosa más triste, ¿verdad? Tener ese tipo de petición. Vete de aquí. Es curioso que los gadarenos quieren que se marche y él escucha su petición. Y el hombre quiere quedarse con él y no le está permitido. Así actúa nuestro Dios. Una forma de ver la soberanía divina en estas cosas. Quiero terminar simplemente con un doble mensaje. En primer lugar, un mensaje para los creyentes entre nosotros. El mundo del diablo y de sus demonios fue vencido por Cristo. Cristo ha ganado la victoria y esto es así, es un hecho. Y por lo tanto, el creyente no tiene que preocuparse de ese tema. Cristo es el vencedor y los demonios no pueden hacer nada en tu vida. Dice primera de Juan capítulo 5, el maligno ni siquiera te puede tocar. Tenlo en cuenta. Y en segundo lugar, quiero decirlo para aquellos que tal vez nos escuchan en este momento y no saben qué hacer con todo esto como los gadarenos. Déjame decirte una cosa. No hay ninguna cosa que es más importante que dejar que el Hijo de Dios se quede en tu vida, aunque sufras pérdidas económicas, aunque tu vida cambie, aunque te rechacen las personas, aunque tu mundo se viene para abajo, pero vas a recibir un mundo nuevo a cambio. No te quedes con los cerdos si puedes tener la perla del gran precio, el Hijo del Hombre, que también ahora en ese momento te está hablando a ti. No cierres tu corazón, no cierres tus ojos. Valora bien las cosas, porque tal vez sea tu última oportunidad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias que tú estás con nosotros y sigues ofreciendo a las personas este evangelio glorioso de la salvación. Señor, qué tragedia vemos detrás de esa historia y te pedimos de corazón que no seamos como los gadarenos, sino que seamos como este hombre liberado que quiere estar con Jesús, que quiere seguir con él, pero que recibe ahora un mandamiento muy concreto, aquel de predicar el evangelio a los suyos. Señor, cuando prediquemos a la gente de nuestro entorno, danos valentía, danos ayuda a hacerlo, simplemente contando las grandes cosas que tú has hecho en nuestra vida. ¿Y quién podría llevarnos la contraria con esto? Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.